Buenos días, doctores. Buenos días, Buen doctor. día, doctor, ¿cómo está? Día, doctor. Doctor, buenos días. Bueno, mis doctores, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver esa segunda audiencia de la etapa de juicio que se denomina la audiencia preparatoria. Ojo, audiencia preparatoria. Es la segunda audiencia en la etapa de juicio. Esperen un momento. Entonces les decía a mis doctores que la segunda audiencia que se celebra en la etapa de juicio se denomina audiencia preparatoria. Y el día de ayer consagrábamos que es una de las audiencias más importantes en esta etapa de juicio. ¿Por qué? Porque se considera por parte de la doctrina y por parte de la jurisprudencia que es la columna vertebral del juicio. Entonces hablamos de la columna vertebral del juicio cuando hablamos de la audiencia preparatoria, y de ahí deviene su nombre. Su nombre deviene de preparar el juicio. Es una audiencia para preparar el juicio. La primera audiencia que vimos ayer era esta audiencia como de depuración, de purificación, en el que de saneamiento. Pero ya en esta segunda audiencia, la preparatoria, se va a preparar el juicio. Si vamos a preparar el juicio, ¿quiere esto decir, doctor? Bueno, inicialmente es importante resaltar que, acorde con la ley, la audiencia preparatoria es la segunda oportunidad que tiene el procesado para allanarse a los cargos. Ojo, es la segunda oportunidad que tiene el procesado para allanarse a los cargos. Indicábamos en pretéritas oportunidades que la primera oportunidad es la audiencia de imputación de cargos, en el cual la rebaja será de hasta la mitad. Y en esta segunda oportunidad, esto de la audiencia preparatoria, en caso tal que se presente un allanamiento a cargos, la rebaja será de una tercera parte. Pues la rebaja será menor, ¿por qué? Porque el proceso ya ha surtido algunas etapas. Y el espíritu de una rebaja por allanamiento es que entre más pronto se haga, pues más grande será el premio. Y como ya estamos cerca al juicio, la rebaja es un poco menor. Te repito, la rebaja es de una tercera parte. Entonces, primero que todo, audiencia preparatoria, la segunda oportunidad que tiene el procesado, ¿para qué? Para allanarse a los cargos. Audiencia preparatoria, audiencia en la cual se prepara el juicio. En esta audiencia preparatoria, mis doctores, el defensor, repito, el defensor descubre sus elementos de prueba. Quiere decir esto que una vez evacuada la audiencia preparatoria, ya todas las partes saben con qué elementos de prueba cuenta su contraparte. Porque en esta audiencia descubre la defensa. La defensa muestra sus cartas, muestra sus elementos materiales de prueba. Entonces, inicialmente valga decir que en esta oportunidad procesal la defensa descubre pruebas. Como el descubrimiento de la fiscalía y de la representación de víctimas ya se efectuó porque se realizó en la audiencia pasada, el defensor en esta audiencia preparatoria descubre, pero para este caso, mis doctores, ya la ley no consagra días, será en la propia audiencia. Entonces, los defensores diligentes, cuando tienen pruebas por descubrir, porque en ocasiones no existen pruebas por descubrir, la defensa no tiene pruebas,
Pero cuando la defensa tiene pruebas por descubrir o elementos materiales de prueba por descubrir, pues llegan a la audiencia con un acta redactada. ¿Un acta de qué? De los elementos que le van a descubrir a la fiscalía. Y en esa misma audiencia les descubren sus elementos de prueba. Esto es, le suministran, le entregan y le hacen firmar el acta. Puede pasar, y ha ocurrido con alguna regularidad, que la defensa descubra gran cantidad de elementos materiales probatorios. Esto implica que la fiscalía va a salir de esa audiencia con un sinnúmero de elementos de prueba que le descubrieron la defensa. Entonces, en esos casos, en la mayoría de oportunidades, la audiencia preparatoria se suspende. ¿Para qué? Para que la fiscalía tenga la oportunidad de revisar todos estos elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que le ha sido descubierta por parte de la defensa. Porque en esa misma audiencia, las partes tendrán que realizar las manifestaciones que a bien tengan sobre si esas pruebas son legales, ilegales, ilícitas, pertinentes, conducentes, útiles, y para ese fin necesita uno conocer las pruebas de su contraparte. Pero inicialmente valga decir que en esta audiencia descubre la defensa. Una vez, bueno, lo primero que, bueno, la dinámica de la audiencia la vamos a ver mañana, qué es cómo es como esos pasos, como lo hemos venido haciendo, esos pasos, primero esto, segundo esto, tercero esto, estas son como las generalidades de la audiencia. En esta audiencia preparatoria, mis doctores, se realiza inicialmente una enunciación de las pruebas. Se enuncian, entonces, fiscalía enuncia sus elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Las enuncia. Segundo, defensa enuncia sus elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Ojo, solo estamos hablando de una enunciación. Una vez se ha procedido con la enunciación, cada una de las partes, esto es, fiscalía y defensa, le solicitarán al juez, ya es una solicitud de decreto probatorio. Y cuando se hace alusión a una solicitud de decreto probatorio, pues se trata de convencer al juez que decrete la prueba que favorece a la parte, la cual se llevará a cabo en su práctica en el juicio. Es convencerlo de que decrete esa prueba. ¿Y cómo se convence al juez, o cómo convence el fiscal, o cómo convence el defensor al juez que decrete una determinada prueba? Primero, indicándole que la prueba es lícita. Cuando hablamos de pruebas lícitas, estamos hablando de prueba o de elementos de prueba que no han violado derechos ni garantías fundamentales. Ese elemento de prueba es lícito. ¿Por qué? Porque es constitucional. ¿Y por qué es constitucional? Porque no ha violado ningún derecho y ninguna garantía fundamental. Un ejemplo de una prueba ilícita, pues una prueba obtenida con tortura. Sería una prueba ilícita. Se obtuvo por medio de tortura alguna declaración
Entonces, se transgredieron derechos y garantías fundamentales. En esos eventos, la prueba se torna ilícita. Una interceptación telefónica sin la orden de un fiscal es una prueba completamente ilícita porque transgrede el derecho a la intimidad. Un allanamiento a una morada sin la orden de un fiscal o sin el control de un juez, porque la policía le dio por entrar, o al CTI, viola derecho a la intimidad. Entonces, doctores, la prueba será lícita cuando respeta derechos y garantías fundamentales. E ilícita, a la ilícita también se le conoce como inconstitucional. Prueba inconstitucional o ilícita es la misma prueba. También hablamos de que la prueba es legal. Ya no hablamos de prueba lícita, sino hablamos de prueba legal. La prueba será legal. Repito, la prueba será legal cuando en su producción se siguieron todos los pasos consagrados en la ley. La ley establece unos pasos para que esa prueba nazca a la vida jurídica. Si se respetan todos y cada uno de esos pasos, la prueba será legal. Si faltó alguno de ellos, la prueba será ilegal. Badí, lo escucho. Doctor, buenos días, ¿cómo ha estado? Buenos días. Doctor, es que me surgió una dudita pequeña. Es decir, nosotros tendríamos alcance al expediente, en el buen término de la palabra, hasta la audiencia de preparación, no antes. No, Como pero abogado, recuerde, como Badí, abogado recuerde, defensor, como claro, abogado pero defensores. recordemos, por favor, Badí, recordemos Sí, que usted, digamos que en un caso hipotético, Badí, usted está fungiendo como abogado defensor. defensa, como Sí, defensor. sí. Acuérdese, Badí, que 3 días después de la acusación, ya la fiscalía le descubrió las pruebas, porque es la fiscalía la que le descubre las pruebas en la audiencia de acusación. Quiere decir esto que 3 días después de la acusación, usted como abogado defensor ya sabe con qué elementos de prueba cuenta la fiscalía. Por eso usted ya no, es que ese término de expediente ya no se utiliza, porque ya, pues Okay. ya no hablamos de expediente porque ahora son solo CVs y actas, pero las pruebas ya las tiene usted en su poder. Bueno, los elementos materiales de prueba de su contraparte. Entonces, nótese, hombre Badil, que en el transcurso o en ese lapso entre la Sí. audiencia de acusación y la audiencia preparatoria, usted ya ha tenido un tiempo suficiente para analizar si las pruebas de la fiscalía eventualmente son ilegales o ilícitas. Es decir, que hasta la audiencia de preparación puedo discutir esas pruebas, ¿verdad? Sí, señor, hasta esa audiencia. Ah, ok, doctor, muchas Hasta esa gracias. audiencia. Y de hecho no puede no discutir las pruebas, hombre Badil, sino discutir inicialmente sobre la legalidad o ilicitud de esa prueba. No si la Ok, prueba convence o no, pero inicialmente es, mire, de pronto puede ser que esta prueba o sea ilícita o sea ilegal. Ese análisis con relación a la legalidad o ilicitud de la prueba. En ocasiones también, para Badí y para todos, en ocasiones la prueba es, aparte de ilícita, también es ilegal. Entonces, no solo es ilegal o ilícita, sino ilegal e ilícita. Por ejemplo, les decía el caso de que, bueno, para practicar un allanamiento a una morada se necesita la orden de un fiscal. Entonces, no se sigue con el conducto regular establecido en la ley para que se practique un allanamiento. No está la orden del fiscal. Eso hace que la prueba sea ilegal, porque no se cumplió con ese requisito. Pero aparte de eso, se está violando un derecho fundamental, que es la intimidad. Entonces, hablamos de una prueba ilícita y también ilegal. O, por ejemplo, para una toma de fluidos a un sospechoso de violación,
le van a hacer una toma de su semen para cotejarlo de pronto con algún semen que encontraron en la cavidad vaginal de la presunta víctima. Pues para eso se necesita la orden de un juez de control de garantías. Que diga, sí señor, este señor va a poder ir a medicina legal para que le hagan su toma de fluidos. Y si no se cuenta con eso, pues es ilegal porque no está la orden del juez. Y aparte eso es ilícito porque ¿qué más violación a la intimidad que una toma de muestras de fluidos? Entonces, doctores, el primer análisis que realizan las partes en esta audiencia trata sobre la legalidad y la licitud de la prueba de quién, de la contraparte. Entonces, tanto fiscalía y por último defensa tendrán que exponerle o argumentarle al juez inicialmente que la prueba es, y vamos a hablar en un nuevo punto, que la prueba es pertinente. Repito, pertinente. Cuando hablo de prueba pertinente, estoy significando que esa prueba sirve para demostrar los hechos que se están debatiendo en ese juicio. ¿Sirve para aclarar esos hechos o sirve para desvirtuarlos en caso tal de la defensa? Si esa prueba tiene que ver con los hechos, será una prueba pertinente. Por ejemplo, si se están ventilando unos hechos en los cuales el procesado viene a juicio por el delito de homicidio, porque para la fiscalía esta persona con un arma blanca hirió en el pecho a la víctima y él perdió su vida, y la fiscalía trae una prueba que indica que el procesado es soltero. Eso no tiene que ver nada con los hechos. Si es soltero, o si es casado, o si es viudo, eso no tiene que ver nada con los hechos. ¿Qué es una prueba? Sí, pero no es una prueba que tiene que ver con esos hechos. Entonces hablamos de una prueba impertinente. No cumple con los presupuestos y los requisitos de pertinencia. No tiene nada que ver con los hechos, por favor. Aquí estamos hablando de un homicidio, no si el procesado es soltero o casado. Si el procesado es soltero o casado, no hace más factible que haya cometido el homicidio, no. O que el soltero o que el procesado tenía un hijo. A menos que el occiso haya sido el hijo. Entonces se demostraría ese grado de parentesco entre procesado y víctima. Pero básicamente, mis doctores, cuando hablamos de pertinencia de la prueba, estamos haciendo alusión a que esa prueba tiene que ver con los hechos. En ocasiones, la prueba no tiene que ver con los hechos, pero la prueba es pertinente por cuanto ataca la credibilidad de un testigo. Resulta que, volviendo al caso del homicidio, el proceso se está adelantando por el delito de homicidio y la fiscalía cuenta con un testigo presencial de los hechos. Ustedes ya lo saben porque ya le corrieron traslado. Ya saben que hay un testigo que dice que observó cuando X mataba a Y. Entonces, es un testigo fuerte. ¿Qué más fuerte que un testigo que se encontraba en el lugar de los hechos? Yo como contraparte puedo traer una prueba que no es pertinente, como por ejemplo una sentencia de hace 3 años en la cual se condenó a ese testigo por falso testimonio. Eso nada tiene que ver con los hechos, pero eso sí puede llegar a desvirtuar o puede hacer menos creíble el dicho de ese testigo. Entonces uno le dice al juez, señor juez, si bien es cierto
esta sentencia no tiene que ver nada con los hechos porque este es un proceso por homicidio y voy a traer una sentencia por un falso testimonio. Resulta que ese falso testimonio le demuestra a usted, señor juez, que ese testigo es un mentiroso, porque ya tiene conductas mentirosas. O sea, tiene una tendencia a mentir. Por ejemplo, otro caso, una niña de 13 años que es presunta víctima en un delito sexual y ella asegura que su padrastro la tocaba. Y ante la psicóloga, ante el médico, ante sus progenitores, o qué sé yo, ante los psicólogos, dice, este señor me tocaba. ¿Pueden ustedes como defensa llevar el observador del alumno de esta niña, del colegio, en el cual hay 15 anotaciones porque la niña es una mentirosa? Eso no quiere decir que el dicho de la niña sea verdad o sea mentira, pero eso sí deja como en tela de juicio, como que colocan un manto de duda sobre lo que está diciendo esta niña. La defensa le va a decir, señor juez, si bien es cierto, el observador del alumno nada tiene que ver con unos hechos de supuestos abusos sexuales, pero ese observador del alumno va a indicar un patrón de comportamiento de la presunta víctima, un patrón de comportamiento mentiroso. Porque mi teoría del caso, señor juez, es demostrarle a usted que esta niña está diciendo mentiras. E inicia con ese patrón de comportamiento. Indicarle, mire, señor juez, esta niña es una mentirosa, así lo indica su observador del alumno, en la cual constan 15 anotaciones porque la niña ha dicho mentiras. No estoy diciendo que eso convence al juez. No sabemos si lo va a convencer o no, pero es una estrategia defensiva. Y a donde yo voy es que siendo una prueba que nada tiene que ver con los hechos, si ataca la credibilidad o no de un testigo. Entonces, es una prueba pertinente. Con respecto a la sentencia del radicado de 2019, que yo coloqué por acá, Mauro. Mauro, Mauro. dice que el testigo es un menor de edad. Sí. ¿Coaccionado? Ajá. Y la fiscalía tengo como esa prueba de que tiene la fiscalía ese testigo. ¿Cómo puedo refutar esa misma prueba? Claro, pero la pregunta es, mi doctora, ¿cómo sabe usted que ese testigo fue coaccionado? ¿Qué la llevó a ese conocimiento? Bueno, digamos que en el testimonio, si yo invité a un psicólogo, el psicólogo me determina que se ve nervioso, que tiene actitudes Ajá. que no es consistente con lo que narra. Sí. Entonces, Pero mira lo interesante del caso. El testigo nos puede indicar en su dictamen pericial que no hay una coherencia en el relato del menor, que el comportamiento del menor se torna nervioso, pero eso no nos indica que esté coaccionado. Puede llegar a ser una probabilidad, pero no nos puede indicar con certeza que ese testigo se encuentre coaccionado. Sin embargo, cada caso te dirá, o sea, en ese caso, lo que tú podrás indicarles, mire, existe un dictamen pericial, señor juez, que le indica a usted que no le debe creer a este testigo. No que esté coaccionado, porque esa prueba no es fehaciente de que esté coaccionado, pero sí puede llegar a indicarle al juez que no le debe creer o que no le debe prestar total credibilidad. Precisamente porque puede ser, cada caso es un mundo completamente distinto, le repito, que el testigo haya dicho una versión en pretérita oportunidad y otra versión hoy. Entonces dirán, mire, señor juez, hace 2 meses la fiscalía le realizó una entrevista a este testigo y dijo que su agresor tenía chaqueta verde. Y ahora dice que tiene chaqueta roja. Al final, ¿qué era? ¿Chaqueta verde o chaqueta roja? Pues no le crea tanto. Nótese cómo, mire, uno cuando tiene episodios traumáticos, suele uno olvidar algunas cosas. Suele olvidar de pronto las prendas de vestir. Solo olvidarlas. Pero lo que nunca olvidará es si era uno o eran 2 malhechores.
Eso uno nunca lo olvidará. Uno nunca olvidará si lo atracaron de día o lo atracaron de noche. De pronto la hora sí la podrá uno olvidar, que no eran las 4, las 5, las 6 exactamente. Pero lo que nunca olvida es si a ti ese evento traumático te ocurrió o de día o de noche. Una víctima de un delito sexual podrá olvidar el día exacto en que fue tocada por parte de su padrastro, de su tío, qué sé yo. Pero lo que nunca olvidará es dónde la tocaron. En la casa del tío, en la casa de la abuelita, en la casa del papá. Eso no lo olvidan. Esos detalles dejan una huella tan fuerte en la psiquis de la víctima que nunca se olvidan. Y nunca se olvidarán. Por más de que exista un proceso de rehabilitación y de terapia psicológica, nunca se olvidarán. Entonces, puede ocurrir que algunos detalles se olviden y el transcurso del tiempo hace que eso sea normal, pero otros detalles no. Otros detalles no. Lo digo sobre todo con relación a los delitos sexuales, porque en los delitos sexuales solo hay una víctima, solo hay un testigo, que es la víctima. Solo hay un testigo, entonces el juez tendrá que indicar si le presta crédito, si le da crédito a ese único testigo o no. A menos de que hayan quedado huellas y todo, que ya serán pruebas de referencia que vamos a ver más adelante. Cualidades de la prueba. ¿En qué momento, o sea, el fiscal está haciendo la administración sobre sus pruebas al juez? Sí, señora. Quiere dar oportunidad procesal la defensa refuta esa prueba. Vamos paso a paso. Entonces, lo primero es que el fiscal convenza al juez que su prueba es pertinente. Esto es que su prueba o tiene que ver con los hechos o tiene que ver con un patrón de comportamiento de alguno de los testigos. Y eso hace que sea pertinente. Segundo argumento, que la prueba sea conducente. Conducente. Y cuando hablamos de una prueba conducente, hablamos de una prueba legal y lícita. Eso hace que la prueba sea conducente, que sea legal y que sea lícita. Tercero, que sea útil. Y la utilidad viene tomada de la mano con la necesidad. Útil y necesaria vienen tomadas de la mano. Que sirva. No solo que tenga que ver con los hechos, no solo que sea legal y lícita, sino también que sirva. Por ejemplo, volvemos al caso del delito sexual. En ese delito sexual, la presunta víctima es menor de edad. Para tal fin, allegan un registro civil en el que se indica la fecha de nacimiento de esa víctima y que para la data de los hechos era menor de edad o era menor de 14 años, más específicamente. La fiscalía podrá decir, aparte del registro civil, voy a traer el testimonio de la mamá en el cual me indica qué edad tenía la niña cuando cometieron los hechos. ¿Para qué? Si ya tengo el registro civil. Entonces, ¿la prueba es pertinente? Sí, tiene que ver con los hechos, la edad de la víctima. La prueba es conducente, pero no es útil, porque ya tengo otra prueba que me indica y me sirve para determinar que esa presunta víctima era menor de 14 años. Entonces, en ocasiones ya se cuenta con una prueba y la misma se tornaría como repetitiva. Entonces, haría que la prueba, siendo pertinente y siendo conducente, no sea útil. En eso consiste, mis doctores, esa carga argumentativa que debe inicialmente desarrollar la fiscalía, en que su prueba es pertinente, conducente y útil. Una vez la fiscalía ha hecho su exposición,
se le da el uso de la palabra a la defensa, para que la defensa argumente que sus elementos de prueba son pertinentes, conducentes y útiles. Ese mismo ejercicio que realizó la Fiscalía, ahora le va a realizar la defensa. Una vez escuchada la Fiscalía y la defensa, vuelve y se le da uso de la palabra a la Fiscalía. ¿Para qué? Para que manifieste lo que a bien tenga sobre la exposición que hizo la defensa. Ahora sí, para atacar las pruebas de la contraparte. No para defender las mías, que son conducentes, útiles y necesarias, no, sino para decir, mire, señor juez, las pruebas de la contraparte ni son conducentes, o no son pertinentes, o no son útiles. Para atacar lo que tú me estabas preguntando hace un rato, para atacar las pruebas de la contraparte. Entonces, primero, cada parte defiende sus pruebas, diciendo que son pertinentes, conducentes y útiles. Después, vuelven y les conceden el uso de la palabra para que manifiesten lo que a bien tengan sobre la solicitud que hizo su contraparte. Entonces, la Fiscalía tendrá que indicar, con relación a la solicitud efectuada por la defensa, tengo que manifestar lo siguiente, o que son inconducentes, o impertinentes, o son inútiles, o nada. Si estuvo muy bien realizado el argumento y son pertinentes, conducentes y útiles, ¿por qué se va a poner a alegar por alegar? Por último, la defensa, para que manifieste lo que bien tenga sobre la solicitud probatoria que hizo la Fiscalía. Otro punto muy a tener en cuenta es lo relacionado con una prueba que se denomina la prueba de referencia. Prueba de referencia. ¿Ustedes vieron conmigo derecho probatorio? No, bueno, listo. Algunos de los que se encuentran en el salón o en la virtualidad sabe en qué consiste la prueba de referencia. Ojo, la prueba de referencia solo tiene aplicabilidad en el derecho penal, ni en el civilito, ni en el laboralito, ni en el administrativito, ni en ninguno de ellos. Solo en el penal se aplica la prueba de referencia. Ninguno de los de la virtualidad sabe que se trata la prueba de referencia. Ninguno levanta la mano. ¿Es prueba de oídas, doctor? Dime, es que no levantaste la mano, no sé quién esté hablando. Perdón, doctor. ¿Es la llamada prueba de oídas? Bueno, dice, ¿quién nos está hablando? María del Pilar Rodríguez. Bueno, entonces nos dice que es una prueba de oídas. Más que una prueba de oídas, se considera un testigo de oídas. En derecho penal, solamente en derecho penal, no en los demás, hay unas pruebas que según la ley, ojo, según la ley, tienen más peso que otras. Ningún artículo de ningún código le dirá al juez, señor juez, créale más a una prueba documental que a una prueba testimonial. No, que lo diga la ley. Ya el juez en su leal saber entender y en ese ejercicio de sana crítica dirá, le creo más al testigo que al documento. Porque para mí el testigo fue más claro, más convincente, pero esa es la labor que está haciendo el juez, un razonamiento de decirte el por qué le cree más a una prueba que a otra. Por ejemplo, si vienen dos testigos y uno es un transeúnte que no conoce al procesado, no lo conoce, nunca ha tenido problemas con él, y si dice, sí, yo vi a ese señor cuando mataba allá al Oxiso. ¿El qué motivo tendría para mentir? Ninguno. Pero si viene la mamá del procesado y diciendo, no, mi hijo estaba conmigo en misa ese día, a esa hora. Lo más lógico es que la mamá mienta en favor de su hijo. Entonces, esa labor que hace el juez de decirle, mire, ¿por qué le creo más a un testigo que otro? La hace con base o la efectúa con base en la sana crítica, en las reglas de la ciencia, de la experiencia y de la lógica. Pero que la ley le diga al juez, créale más a una prueba que a otra. Que sea la ley. Esa figura, cuando es la misma ley, ojo, es la ley la que le dice a un juez, créale más a una prueba que a otra, se denomina la tarifa legal. Eso se denomina la tarifa legal. Y esa tarifa legal viene
desde la época de la colonia, en donde las leyes de esa época le decían a los jueces, créale más al testimonio del sacerdote que al testimonio del artesano. Pero era la ley la que le decía. Entonces la ley, allá habría un artículo en esa ley o en esos códigos penales de aquella época en que decía, el testimonio del sacerdote vale más que el testimonio del artesano. Resulta, doctores, que el Código Penal, la Ley 906 del 2004, trae consagrado un artículo en el que la ley le dice al juez, créale más a unas pruebas que a otras. Uno pensaría que la tarifa legal ya está abolida, pero no, no está abolida. Las personas que digan que la tarifa legal está abolida en Colombia nunca han estudiado, porque la tarifa legal sí existe en Colombia. Hay un artículo del Código de Procedimiento Penal que le dice al juez que unas pruebas que se denominan las pruebas de referencia no tienen el mismo valor que otras, valen menos. Son pruebas de segunda clase. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuál es ese artículo? Es el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Ese artículo, si ustedes lo estudian, se denomina el conocimiento para condenar. Así se denomina el artículo 381, conocimiento para condenar. Y palabras más, palabras menos, porque ustedes no leen los artículos. Dice dice el artículo que para condenar a un procesado se necesita el conocimiento, más allá de toda duda, de dos aspectos. El primero, que el delito existió, que el delito efectivamente se cometió. Lo debe tener el juez, ese conocimiento más allá de toda duda, que ese delito efectivamente existió. Y el segundo conocimiento que debe tener el juez más allá de toda duda es que esa persona que está siendo procesada es quien lo cometió. De la existencia del delito y de la responsabilidad del procesado. Entonces, dos conocimientos tiene que tener el juez para condenar a una persona. Primero, que el delito efectivamente existió y que esa persona que está siendo procesada fue quien lo cometió. Eso dice la primera parte del artículo 381. Pero a renglón seguido dice, señor juez, usted no puede condenar única y exclusivamente con pruebas de referencia. ¿Quiere decir esto? Que las pruebas de referencia valen menos que las demás, porque las demás sirven para condenar. La prueba de referencia no. No sirve para condenar. Claro, completamente admisible, pero no sirve para condenar. Claro, tendrán que tener otras, pero solamente con pruebas de referencia no puedo condenar. Quiere decir que el valor que tiene la prueba de referencia es menor con relación a otros. Claro, pero estoy diciendo con una prueba de referencia, no con un testimonio. Son cosas distintísimas. Distintísimas. Lo que estamos diciendo es con pruebas de referencia. ¿Un testimonio es una prueba de referencia? La respuesta es sí y no. Porque la prueba de referencia es el testigo de oídas. Entonces, aquí se encuentra Rocío y se encuentra Carol. ¿Sabes, Rocío, que cuando tú te fuiste ayer, Carol me manoseó? Entonces, yo me muero. Y traen al juicio a Rocío. Y Rocío dice en el juicio, le preguntarán, ¿usted es testigo directo de los hechos? No, yo no soy testigo, yo me fui. Pero la víctima me contó esto y esto y esto. Entonces tú eres una testigo de oídas. ¿Eres testigo? Sí, pero eres prueba de referencia. Eres prueba de referencia.
Si voy yo al juicio y digo, sí, efectivamente ese día Carol me tocó, ¿yo soy testigo de referencia? No, soy testigo directo de los hechos. Entonces, ¿un testimonio es una prueba de referencia? No. Sí, sí y no. Esa es una prueba de referencia. ¿A quién le contaron? La niña que fue tocada por su padrastro, discúlpeme que coloque tanto estos casos porque son los que más se presentan. Va y le cuenta al psicólogo. Va y le cuenta al psicólogo del colegio. Sí, vengo a contar que mi papá me toca. ¿El psicólogo es prueba de referencia? Sí. Psicólogo es prueba de referencia. El psicólogo no le consta eso, simplemente la niña le cuenta. O el médico de medicina legal es prueba de referencia. No le constan los hechos. O la mamá. Yo le digo, mamá, mi papá me toca. La mamá es prueba de referencia. Simplemente son testigos de oídas. Y la ley, más exactamente, en el inciso segundo del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, consagra que no se puede condenar a nadie única y exclusivamente con pruebas de referencia. Entonces, si ustedes tienen su proceso y están defendiendo al violador y la única testigo es la víctima, ¿quién tendrá que ir al juicio? La víctima. Porque todos los que vayan son referencias. Que va el psicólogo, que va la mejor amiga, que va el mejor amigo, que va la mamá, que va el papá, todos. Pero ¿alguno de ellos es testigo directo? La respuesta es no. Todos son referencias. Y con ellos no se puede condenar. Así haya 1000 referencias. 1000 pruebas de referencia. No se puede condenar porque esas pruebas no sirven o no tienen la entidad suficiente para lograr una sentencia condenatoria. O sea que Rocío, si ve que todas las pruebas indican que su representado es culpable, ¿convence a quién que no vaya al juicio? ¿A quién? No vaya. Mire, no vaya. Piérdase. Si la víctima nunca va al juicio, ese proceso lo gana. ¿Para qué aprendemos a ganar procesos? Pero he escuchado que hay progenitores que no para eso. Eso no. Eso ya será otro análisis el que se efectúe. Pero sí puede pasar, claro. ¿No? O a Michael Jackson porque lo absolvieron. A Michael Jackson. O es que porque sí es válido para Michael Jackson y no es válido para el pobre pendejo que está siendo procesado en palo quemado. O, no, o es válido para todos. En este caso no es válido para ninguno, básicamente. Claro que sí. Para ninguno, claro que sí. Entonces, doctores, de la prueba de referencia vamos a hablar mañana y cuándo es admisible y cuándo no es admisible la prueba de referencia, pero desde ahora podemos indicar que no siempre una prueba de referencia será admisible. Tendrá que probarse que el testigo directo murió, por ejemplo. En el caso de que Carol me tocó y yo te conté y yo morí. Pues es imposible que la fiscalía lleve a la víctima porque la víctima falleció. Entonces lleva un testigo de referencia. O de pronto sufrí una enfermedad y perdí la memoria. Sufrí una enfermedad, perdí la memoria, pero antes de que sufriera la enfermedad, te conté. Entonces eres una prueba de referencia, admisible. O por ejemplo,
fue imposible para la fiscalía ubicarme. Me desapareció. Admite la prueba de referencia, pero no siempre es admisible. O sea, no siempre es admisible. Tendrá que indicarse, lo vamos a ver mañana con más profundidad, pero ¿qué evento genera que la prueba de referencia sea admisible? O que el testigo directo se murió, o que sufre una enfermedad, o que se desapareció, algo pasó. ¿Cómo puede ser posible que mi prueba, que mi víctima se me desaparezca? Porque No por muerte ni por enfermedad. no, claro, pero para la fiscalía a veces es difícil. La víctima se desaparece. Miren, en muchas ocasiones, sin hilar tan delgado, las víctimas ya no quieren volver a saber nunca jamás nada de eso, porque causan ellas una angustia y recordar eventos traumáticos. Y dicen, yo me voy, y se van por allá para una vereda X en cualquier parte. La fiscalía no los ubica. Claro que es obligación tratar de ubicarlos. Es obligación tratar de ubicarlos. Entonces la fiscalía dirá, mire, señor juez, yo he desplegado todo un aparato por medio de policía judicial, he buscado en las centrales de datos, en la salud, en todo eso del FOSIGA, he buscado en las oficinas de instrumentos públicos, he buscado a ver si él tiene algún bien a su nombre, si él está cotizando para salud, algo que me dé un dato, por lo menos una ubicación, y no me dan ningún dato. Entonces me queda imposible, pero tiene que probárselo al juez. No, es que no estamos en el juicio, estamos en audiencia preparatoria. Estamos en audiencia preparatoria, porque eso hace que la prueba sea admisible. Aquí hasta ahora estamos mirando a ver qué pruebas va a decretar el juez. Ese era otro aspecto que tiene que ir dentro de la carga argumentativa. Si el fiscal o la defensa van a traer una prueba de referencia, tienen que indicar de cuál fue el motivo que generó que esa prueba de referencia sea admisible. Entonces, en ese día, la fiscalía dirá, mire, señor juez, la prueba directa era Pepito Pérez. Le pruebo que fui a las centrales, a las bases de datos como FOSIGA, como oficinas de registro de instrumentos públicos, como secretarías de tránsito. 1000 gestiones he hecho tratando de ubicar a esta persona y no he podido. Eso no es solo que, pues como dijo este teléfono y yo ya a mí no me contesto. No, eso no lo contesto, eso no convence al juez. Porque la fiscalía tiene un aparato, es un aparato estatal que está tratando de ubicar a una persona. Pero en Colombia es muy dado que las personas no se ubiquen. O si no, ubicarían al mono Jojo y hubieran ubicado a todos esos. Todos esos que están buscando, los ubicarían. Colombia es difícil a veces ubicar a las personas. En otras latitudes no. En Estados Unidos es más fácil ubicar a las personas. Porque de hecho todas las patrullas de policía tienen unas bases de datos y conexiones con bases de datos muy robustas en los cuales están los lugares de ubicación de las personas. Acá no. Acá es más difícil, por cuanto somos un país subdesarrollado. Pero lo que sí tiene que hacer el fiscal es demostrarle al juez que ha realizado todas las labores habidas y por haber para tratar de ubicar a esa persona y no lo ha podido hacer. O en casos más fáciles, que el testigo murió, el testigo directo, o que sufre la enfermedad. Pero eso lo vamos a ver. Estos son algunos casos, también se admiten en los casos de violencia sexual, las pruebas de referencia. Pero lo cierto es que en todos los casos no es admisible la prueba de referencia. Solo en algunos casos. Eso lo vamos a ver mañana, al inicio, pero desde ya dejamos esa puertica abierta. Pero entonces nótese, mis doctores, que el artículo 381 consagra que esa prueba no sirve para condenar. Y eso quiere decir que esa prueba vale menos que otras. Y cuando es la misma ley la que indica que una prueba vale menos que otra, eso se denomina la tarifa legal negativa. Ese es el artículo 381 en el que se señala la prueba de referencia no sirve para condenar. Única y exclusivamente. Como dices tú, Rocío, ¿podrá venir acompañada la prueba de referencia con otra prueba? Claro que sí. Podrá venir acompañada, pero no podrá. Para condenar, tendrá que venir acompañada. Porque si ella está solita, no se puede condenar a nadie. Acordémonos que en derecho penal existen 3 clases de pruebas.
las pruebas directas, las pruebas indirectas y las pruebas de referencia. Cuando hablamos de pruebas directas, estamos haciendo alusión a estas pruebas que indican que tuvieron un contacto directo con los hechos, más que todo al testigo directo de los hechos. Eso es una prueba directa. ¿La víctima es testigo directo de los hechos? Siempre. Pero también el transeúnte que pasaba por ahí observó cuando mataban. Existen otras pruebas que ya no son directas, sino son indirectas, que se denominan, a las pruebas indirectas también se les denomina indicios. Cuando hablemos de los indicios, estamos hablando de prueba indirecta. No de prueba de referencia, no, sino de prueba indirecta. Y las de referencia, que básicamente son los testigos de oídas. Entonces, repito, en derecho penal existen 3 clases de pruebas. Las pruebas directas, las pruebas indirectas o indicios, y la prueba de referencia. Para las personas que quieran ahondar sobre las pruebas indirectas o indicios, que es un tema tan apasionante, en YouTube existe una conferencia del maestro Dagoberto Charri Rivas, una de las autoridades en materia de indicios. Dagoberto Charri Rivas, profesor de maestría en Derecho Penal de la Universidad Libre. Pueden verla, y es una conferencia que solo los incomoda 1 hora. Y aprenden todo lo relacionado sobre indicios, que no serán pruebas de referencia, sino pruebas indirectas. Entonces, Rocío, si tengo un indicio y una prueba de referencia, ¿podré condenar? ¡Claro que sí! ¿No? Otra vez. Ahorita. Baja. Baja más. Entonces Rocío dice, si tengo una prueba de indicio, que es una prueba indirecta, y acompañada de una prueba de referencia, sí puedo condenar. Porque nótese que la prueba de referencia no está solita, está acompañada de un indicio o de una prueba indirecta. Un ejemplo. Proceso. Inquilinato en Bogotá. Esto es de la vida real. En el proceso en que yo condené con prueba indirecta y prueba de referencia. Inquilinato en Bogotá. En el inquilinato, pues, es más que obvio, vive bastante gente. Pero ese día, a esa hora, solo se encontraban el viejito pervertido y la niña víctima. Una niña de 10 añitos de edad. Ese día, a esa hora, solo estaban ellos 2. Lo indicaron varios testigos, que a ese día, a esa hora, solo estaban ellos 2. Esos testigos ayudan a construir un indicio que se denomina, aunque los indicios no tienen nombre, pero la doctrina le ha dado nombre a los indicios, se denomina indicio de presencia. Quiere decir que se demostró que sí estaba presente ese viejito pervertido ese día, a esa hora, con la niña solo. Ojo, un solo indicio es muy difícil que logre determinar una responsabilidad. Los indicios unidos jamás serán vencidos. Pero hablo de los indicios unidos, de muchos indicios. No solo un indicio, en ocasiones un indicio es tan fuerte que sí puede llegar a determinar una responsabilidad, pero este no.
Este solo está indicándome que estaban solos. Pero ojo, ya tengo un primer indicio. Segundo indicio. Otro testigo afirmó que este viejito le compraba cosas a esa niña. Le daba regalitos. Le compraba el chocolatín, le compraba el bombombún. La consentía mucho y no era su familiar, eran personas que vivían en un inquilinato. Consentía mucho a la víctima. Miren que es otro indicio. Mira cómo se construyen. Los indicios son una construcción mental. Eso es un indicio, una construcción mental. Porque del indicio de un hecho conocido, razonas o haces una inferencia razonable y llegas a un hecho desconocido. Pero es una construcción que haces en tu mente. Una construcción que haces con reglas de lógica, sana crítica y ciencia y experiencia. Tercer indicio. Cuando la niña es abusada sexualmente, grita, llaman a la policía, como cosa rara, llega a los 2 minutos. Es algo que nunca había ocurrido, pero eso sorprendentemente pasó en este caso. Y el policía observa cuando el viejito procesado sale desnudo de su casa, en su inquilinato, solo lo acompañaba una toalla que le cubría de la cintura hacia abajo, pero él estaba desnudo. ¿Hubo testigos directos? Sí, la niña, pero la niña se desapareció. Ella nunca fue al juicio a rendir testimonio. Pero sí fueron todos los demás, o no todos, algunas de las personas que vienen en ese inquilinato, que decían sí, ellos estaban solos ese día. Ese viejito le entregaba regalos a la niña y fue el policía que llegó y dijo, sí, yo vi a ese señor desnudo. Minutos antes. Esos indicios acompañaron a una prueba de referencia que era el testimonio de la mamá. El testimonio de una tía. Miento. La tía fue porque la mamá y la niña se perdieron, pero una tía sí logró ir al juicio e indicó que la sobrina le había dicho lo que le había hecho el viejito. Básicamente había accedido carnalmente. Entonces, nótese que el testimonio de la tía es prueba de referencia, pero con los demás testigos se construyeron indicios. Entonces teníamos prueba de referencia acompañada de prueba indirecta y se condenó al viejito. ¿A dónde voy, mis estimadas doctoras, es a que en derecho penal sí existe la tarifa legal negativa? En derecho penal sí existen unas pruebas que, acorde con lo consagrado en la ley, tienen menos valor que otras. Y allá nos remitimos al inciso segundo del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Ese análisis sobre la procedencia o improcedencia de decretar una prueba de referencia también se hace en la audiencia preparatoria. También es en esta audiencia. Entonces la fiscalía dirá, señor juez, le solicito el decreto de la mamá de la víctima. La mamá de la víctima le vendrá a usted a deponer acá lo que le contó la víctima, la niña, su hija. Usted dirá, objeción, cuando le otorguen el uso de la palabra, no decrete esa prueba, señor juez, es una prueba de referencia. A menos de que muestren que la víctima no puede venir. Si me muestra eso, sí. Pero si la víctima está aquí, de hecho, y ya solicitó el testimonio de la víctima, ¿para qué solicita el testimonio de la mamá? ¿Para qué? Si es una prueba de referencia. Y la ley no lo permite. La víctima tiene 20 años. La violaron el año pasado, cuando tenía 19. La víctima va a venir al juicio a decir qué fue lo que le hicieron. Entonces, ¿para qué venir la mamá? ¿A contar lo que le hicieron? No, no lo admite la ley porque es prueba de referencia. Y en eso consiste esa carga argumentativa para atacar las pruebas de la contraparte. Entonces, doctores, recapitulando.
En esta audiencia preparatoria se realiza esa argumentación o esa carga argumentativa de cada una de las partes, esto es Fiscalía y Defensa, sobre pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba. Y sobre aspectos relacionados con prueba de referencia. Si es admisible o no es admisible el decreto de esa prueba de referencia. Y esto para darle luz y para que nazca también para muchos de ustedes la figura de la prueba de referencia consagrada en el inciso segundo del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, que establece que tiene menor valor que otras y que con ella sola no se puede condenar. Pero ojo, sí se podrá contar con indicios. En delitos sexuales, a los indicios, porque algunos de ustedes leerán sentencias de delitos sexuales contra menores de edad, a los indicios se les denomina corroboraciones periféricas. Corroboraciones periféricas. Esta es una terminología, este es un concepto traído del derecho español de unos años para acá. Pero básicamente, cuando hablemos de corroboraciones periféricas o de indicios, estamos hablando de lo mismo. Para los españoletes, corroboraciones periféricas. Sino que a nosotros nos gusta importar toda esa terminología barata de los españoles, pero también es conocida como indicios. Indicios. Un indicio o una corroboración periférica. La niña fue accedida analmente, fue accedida analmente la niña. Cuando tenía 5 años de edad, la accedieron analmente. La niña no fue al juicio, pero se trajo la historia clínica de la niña, en la cual a esa niña, a esa edad, después, años después, 2 años después de esos presuntos accesos anales, la niña no contenía sus heces fecales. Entonces, ¿qué pasó? Después de la violación, la niña ya no podía contener sus heces fecales y tenía que utilizar pañal, aún a los 5 años de edad. Eso es una corroboración periférica o un indicio. Uno dice, tan sospechoso. La niña dice que la violaron a los 5 y a los 6, a partir de los 5 empezó a seguir un tratamiento, según la historia clínica, porque no contenía sus heces fecales. Eso es un indicio de que la niña sí fue violentada analmente. Aparte de eso, el médico cuando la valoró, vio que el ano tiene unos pliegues y se le habían borrado pliegues. Y esos pliegues no se borran por expulsiones, sino por introducciones en el ano. Lo dijo el médico perito. Por repetitivas maniobras sexuales. Penetraciones sexuales anales, se borran los pliegues anales. Lo dice el médico. El juez no tiene por qué saberlo, pero eso está el médico. Entonces le preguntaba el defensor, ¿pero eso se da por un estreñimiento? Y dice, no, eso nunca se da por una salida, se da por una entrada. ¿Eso se da por desaseo? No, eso no se da por desaseo. Lo dice el perito. Para eso están los peritos, son como auxiliares que le prestan esos conocimientos técnicos, científicos al juez. Técnicos, científicos o artísticos. Entonces, miren que aquí nunca fue la niña, pero existían unas corroboraciones periféricas o indicios. Aparte de eso, la niña a partir de esa edad también tuvo que ser sometida a un tratamiento psicológico. También es una corroboración periférica. Como para que vayan, eso de los indicios es apasionante. Y eso es en derecho penal. En derecho civil, aún más se dan los indicios. Sobre todo en los procesos de simulación. En esos procesos en que simulan vender o simulan comprar. Ese es el proceso por excelencia de los indicios. Tan raro. Rocío vendió su casa, pero sigue viviendo allá. Tan raro eso. Tan raro, ¿no? Tan raro. Es un indicio. Otro indicio. Rocío vendió la casa y en ninguna de sus cuentas bancarias aparece ese dinero. Tan raro. 100 millones, bueno, 100, 1.000 millones de pesos vale tu casa. En ninguna parte. O sea, que ya tienen los 1.000 millones de pesos en el bolsillo, debajo del colchón. Otro indicio. El que le compró
No hay ni un préstamo, ninguna retiro bancario, ni por cheque, nada. ¿De dónde sacó la plata el que compró? Ah, que la tenía en un banco. ¿Y en qué banco la tenía para mirar el retiro o la transferencia? Ah, o sea que el que compró también tenía la plata en efectivo. Y se la entregó a Rocío y Rocío tampoco nunca la consignó en un banco. Y sigue viviendo en su casa. Todos esos indicios son los que se fabrican en los procesos de simulación. Sobre todo en esos procesos de simulación en los que muchas personas, para insolventar a sus acreedores, empiezan a vender y a vender y a vender, es para no pagar sus deudas básicamente. Entonces se inician procesos de simulación. Y el proceso de simulación, les digo que por excelencia es procesos que más se manejan los indicios. Listo, mi doctor. Dejemos ahí para que puedan hacer el trabajo con el otro profesor y nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Una feliz tarde. Buen día, Buen día. doctor.